con Guido Capra, se refiere, aquí dice, a ver, el periódico El Diario dice, entidades financieras sancionadas con 20 millones por incumplir normas, dice este informe. Atención, alrededor de 22 procesos sancionatorios fueron ejecutados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI contra bancos, entre otros por incumplir el reglamento de tarifas y cobro de comisiones. El director de normas y principios de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, Amílcar González, informó ayer que se iniciaron 22 procesos administrativos sancionatorios por incumplimiento al reglamento de tasas de interés, comisiones y tarifas y normativa conexa, por un monto aproximado de 20 millones de bolivianos. El director precisó que entre las entidades sancionadas se encuentran 8 bancos múltiples, un banco PYME, 4 casas de cambio, una empresa administradora de tarjetas de crédito, 3 sociedades administradoras de fondos de inversión y una sociedad controladora. Bueno, este informe de la ASFI me recuerda a los niveles de corrupción cuando hay en el gobierno central, ¿no es cierto? Cuando algún ministro es denunciado de actos de corrupción, bueno, el ministro sale y dice que no es él, sino que son los funcionarios intermedios, los funcionarios de bajo rango que cometieron esos actos de corrupción. Y ahí se rompe la cadena de mando, ¿no? Ahora, cuando el gobierno falla en su política económica, ¿no?, para llegar a esta situación de la escasez de dólares, ahora los culpables son los bancos. ¿Qué les parece? Le voy a dar la bienvenida a Guido Capra, que está al otro lado de la pantalla. Guido, buen día, gusto saludarte, un gran abrazo. Muchas gracias, Nico. Buen día. Un saludo a todas las personas que están escuchando este importante programa. Al respecto, lo que has mencionado es 100% cierto. Es cuando el ciego echa la culpa al empedrado, y esa es la situación que estamos viviendo no solamente en el sector financiero, sino en todos los sectores. Hay un libro muy importante en economía de un economista que se llamaba Murray Rothbard. Él es anarcocapitalista, es de la línea del anarcocapitalismo. Y él menciona en este libro que el poder es el Estado, porque es el Estado el que monopoliza la fuerza para imponer a la sociedad, a los que trabajan, todo tipo de normativas, reglamentos, prohibiciones e impuestos. Y por otro lado, Murray Rothbard menciona que el mercado es el espacio en el cual compradores y vendedoras interactúan de forma voluntaria para definir qué se compra y qué se vende a través de la información, y esa información es el precio. En este momento lo que quiere regular el gobierno, que en realidad esta es una situación ocasionada por las políticas de este modelo, es el precio, son las comisiones, y el precio, las comisiones, las tarifas que se cobran obedecen pues a ciertas circunstancias y no obedecen al voluntariarismo de los bancos, no obedecen al capricho de los bancos y no obedecen a una realidad, a una coyuntura que ha sido generada por el intervencionismo. Y ese intervencionismo lo venimos viviendo hace más de 18 años con este modelo, que lo que ha generado es pobreza, ha generado que la democracia, la institucionalidad democrática desaparezca, y ha generado que otra vez los bolivianos empecemos a vivir escasez de productos, escasez de medicinas, escasez de gasolina, escasez de dólares y inflación. Esa sería mi respuesta a esta pregunta sobre
qué es lo que está pasando en el sector financiero, y lo que está pasando es producto del intervencionismo y de las malas decisiones que han adoptado en los políticos, los usurpadores del poder. Eso es lo que te iba a preguntar, Guido. Estamos conversando con Guido Gapra, director de Nueva Economía, un economista que sí sabe de economía. Te iba a preguntar, ahora el culpable de la falta de dólares, esta situación económica que está pasando el país, ¿es por culpa de la banca, de algunas agencias de libre venta de dólares? ¿Ellos son los culpables de todo lo que estamos pasando, querido Guido? Bueno, tal vez una aclaración. Hablo yo de forma personal, y todo lo que digo es a nombre de Guido Capra y no de Nueva Economía, porque si bien tengo alguna relación con la empresa, en realidad son otras personas las que manejan la empresa. Esto solamente para que no existan susceptibilidades. Todo lo que yo digo es a nombre personal. Lo que está pasando con la escasez de las divisas es producto de muchos factores. Entre los factores más importantes está el acoso, la persecución, la falta de motivación y de incentivos que se ha dado al sector empresarial. Este modelo piensa que el sector empresarial es el enemigo y que el Estado es el que va a resolver los problemas. Resulta que en estos últimos 18 años lo que realmente ha crecido es el Estado. Para dar algunas cifras, el gasto del sector público el año 2006 era aproximadamente de 24.000 millones de bolivianos, hablando en dólares más o menos de 4.000 millones de dólares. El año 2023, ese gasto se ha multiplicado por muchas veces, y el gasto del sector público ahora supera los 170.000 millones de bolivianos, y estamos hablando en términos de dólares de 25.000 millones de dólares. Es decir, que el gasto del sector público, el gasto corriente, se ha multiplicado por 5 en estos últimos 18 años. ¿Qué ha crecido? Ha crecido el Estado. ¿Cómo ha crecido el Estado? El Estado ha crecido a través de del saqueo de los recursos naturales, porque ha crecido mientras existía el gas, mientras se exportaba el gas, y ha crecido también a costa del sector privado. El sector privado ha financiado ese gasto, y también ha crecido gracias a la deuda, al crecimiento de la deuda. Hoy por hoy, la deuda interna es de alrededor de 150.000 millones de bolivianos, hablando en dólares de 20.000 millones de dólares, cuando el año 2005 la deuda era de aproximadamente de 3.000 millones de dólares. Es decir, también se ha multiplicado por 5 la deuda interna, pero la deuda externa se ha multiplicado por 4. Entonces, ¿cuál ha sido la forma de financiar el crecimiento del Estado? Ha sido a través del saqueo de los recursos naturales. Hoy ya no tenemos las reservas para poder exportar a los mercados naturales del Brasil y de la Argentina. Hoy somos un país endeudado, no solamente con los gobiernos de afuera y organismos bilaterales y multilaterales, sino también es un Estado que se ha endeudado con las AFPs, lo que eran las AFPs, con los recursos de la jubilación. Y quiere seguir endeudarse, quiere seguir endeudándose para seguir manteniendo ese cáncer, y ese cáncer es mortal para el país, y es el cáncer más peligroso que tenemos que derrotar a la brevedad posible. Ahora, ¿cuál es nuestra imagen política a nivel mejor dicho, nuestra imagen económica, Guido, a nivel internacional, cuando nuestras reservas se han ido al piso? Conocemos que no sé si estaremos superando nuestras reservas internacionales más allá de los 1.000 millones, aunque se dice que
Solo hay 100 millones, por encima de 100 millones de dólares en dinero, en dólares y el resto en oro. Nuestras reservas internacionales, la falta de gas y este endeudamiento exorbitante. ¿Cómo está la imagen internacional en torno a la economía boliviana, querido Guido, cuando el gobierno nos sigue diciendo que somos el país mejor posicionado, con menor crecimiento, aunque no se refiere con menor inflación, perdón, con menor inflación, aunque no se refiere al crecimiento? ¿Cuál es nuestra imagen en el contexto internacional? Bueno, la imagen del país se ve reflejada en el riesgo país, se ve reflejada en las calificaciones que hacen las agencias de ratings, las agencias Moody, etcétera, sobre la emisión de bonos soberanos. Bolivia ha pasado de tener un nivel de 500 a tener un nivel superior a los 2000 puntos de riesgo país. Y está entre los 3 países que mayor riesgo representa para la inversión extranjera directa. ¿Qué es lo que se ha afectado? Se ha afectado lo que mencionas correctamente, es el crédito, y el crédito es el nombre y apellido de Bolivia. En el resto del mundo ahora es basura. No tenemos la confianza, somos un país de elevadísimo riesgo. ¿Y cuál es la consecuencia de ser un país de elevadísimo riesgo? Que conseguir financiamiento a través de deuda o a través de la emisión de títulos y bonos soberanos es cada vez más elevado. Endeudarte es cada vez más caro. Hoy por hoy, si quisiéramos colocar bonos soberanos en los mercados extranjeros, tendríamos que ofrecer una tasa superior al 15% anual, y eso es imposible. En las épocas de bonanza, Bolivia ha emitido bonos soberanos y la tasa a la cual ha emitido estos bonos ha sido del 4 o 5%, y en ese momento ha habido aceptación, pero ahora es prácticamente imposible que alguien vaya a adquirir bonos soberanos de Bolivia porque simple y llanamente gozamos de descrédito a nivel internacional. Las reservas internacionales están tan bajas porque este modelo es un modelo del despilfarro, es un modelo del gasto, no es un modelo de la inversión, es un modelo que se asemeja mucho al peor de los cánceres que pueda tener una persona. Lo ha vivido de alguna manera la Argentina, y la Argentina ha tomado la decisión de revertir este triste ocaso, este triste signo o fin, y ahora es un país que de alguna manera goza de mayor credibilidad. El riesgo país de la Argentina, que era uno de los más elevados hasta antes de que Milei fuese presidente, era de cerca de los 3.000 puntos y ahora está por debajo de los 1.000 puntos. ¿Qué es lo que ocasiona esta disminución del riesgo país? Lo que ocasiona es que Argentina ahora puede acceder al financiamiento externo para poder resolver sus problemas de crecimiento y de financiamiento del crecimiento. Eso es lo que nos extraña, Guido, ¿no? Cuando estamos en época de vacas flacas. El gobierno sigue ofreciendo inversión pública, ofreciendo obras, llevar a una y otra región, seguir gastando. ¿Esa es la solución? ¿Eso está en el marco de una ingeniería económica inteligente, en una situación difícil, seguir apostando a una inversión pública? ¿Qué es el Estado? Pues el Estado también lo define muy bien Murray Rothbard, pero también lo define muy bien otro pensador que era Franz Oppenheimer. Según Oppenheimer y Robert, gobierno, el Estado es una organización, entre comillas, criminal, que lo que hace es apropiarse de los recursos a través del poder, a través de la fuerza, que no son suyos, y con eso decide qué hacer y qué no hacer. Se apropia de los recursos de la gente que trabaja a través de los impuestos, porque el Estado no genera riqueza.
El Estado no tiene que vender productos y servicios al mercado para generar sus propios recursos. Simplemente a través del uso de la coacción, del uso de la fuerza, del uso de las normas, quita de manera abusiva los recursos de otros para financiar gastos. Entonces, no podemos decir que el Estado va a solucionar los problemas quitando recursos, apropiándose de recursos de forma abusiva de otros. Parte de esos recursos son los impuestos, pero está claro que los impuestos que quita el Estado a las personas que trabajan no son suficientes para financiar el excesivo gasto, la hipertrofia estatal, y por eso recurre a la deuda, recurre al financiamiento externo y recurre también a la dilapidación de las reservas internacionales netas. Bueno, ya no existen esas fuentes para seguir financiando el crecimiento de ese Estado todopoderoso y abusivo. La gente y las empresas han llegado al límite en su capacidad de pagar tributos, obligaciones al Estado. Los impuestos que pagan las empresas y las personas no ha podido subir desde el año 2014. Se ha mantenido alrededor de 50,000 millones de dólares, ha subido a 52,000 millones, de bolivianos, 52,000 millones de bolivianos. Estamos hablando más o menos de 7,000 millones de dólares que financia el sector público, el sector privado a través de los impuestos al sector público. El sector privado financia al sector público. Y por otro lado, si el gasto del sector público supera los 20,000 millones de dólares y los impuestos solamente financian la tercera parte de ese gasto, el resto lo quieren financiar con deuda y lo han financiado con reservas internacionales. Entonces, ya no hay más oxígeno para seguir financiando este modelo. Ya han llegado a su límite y por eso están tan desesperados. Y ahora, en las últimas horas, el gobierno, cuando viaja el presidente a algunas regiones y donde ofrece obras, se va quejando que la Asamblea Legislativa no aprueba créditos, no aprueba los proyectos que va presentando el Ejecutivo y para aquello se necesita plata. Les llamó incluso de mancagastos en vez de dormir. ¿Por qué no aprueban esas leyes? Por eso, hermanos, estamos retrasando las obras que nos hemos comprometido, dice el gobierno. Si nos seguimos endeudando, ¿qué va a pasar? En algún momento tenemos que dejar de endeudarnos. O los organismos internacionales van a seguir apoyando estos créditos. ¿Cómo es la cosa, querido Guido? Bueno, financiar el gasto a través de deuda es algo inmoral, es algo que no es ético, porque esa deuda la tiene que asumir alguien en el futuro. Claro, la deuda, la contratación de deuda actual financia gasto corriente y gasto presente, pero lo que no visualizan, lo que no nos dicen los políticos, no solamente de Bolivia, sino de cualquier otro país que está sumergido en este modelo populista, es que esa deuda tiene que ser cancelada. Y los que van a tener que pagar esa deuda son los jóvenes, los niños y las personas que todavía no han nacido. Entonces, desde todo punto de vista, financiar el Estado con deuda es algo completamente inmoral, es algo que debe ser criticado de la manera más dura posible. El Estado debería financiar, además yo estoy en contra de un Estado, es mejor si no tendríamos Estado, porque con ese Estado tan grande, ¿a dónde hemos llegado? Hemos llegado a una situación crítica, a una situación de desinstitucionalización general en todo
lo que es la manera de convivir y de vivir en sociedad. El Estado realmente es algo que debe ponerse en tela de juicio. Es necesario que los países tengan un Estado. Nos han vendido de una manera muy profesional que el Estado nos va a cuidar, que el Estado es protector, que el Estado es un benefactor. No, todo lo contrario. El Estado es un grupo organizado de personas que ejercen el poder para imponer a los demás. El Estado es una forma de esclavizar a los que no forman parte del Estado. De hecho, me atrevo a decir que no vivimos en una condición de libertad, vivimos en una condición de esclavismo porque lo que nos pertenece, lo que generamos con nuestro esfuerzo, nos los quitan de la forma más abusiva y prepotente posible. Entonces, Estoy conversando, estoy obviamente que conversando con Guido Capra. financiar el Estado con deuda es algo completamente inmoral. Ahora, Guido, el gobierno nacional ha buscado alternativas para mejorar en el tema del dólar, ha hecho sus acuerdos con los empresarios privados, ha suspendido las restricciones de las exportaciones, ha hecho una serie de malabarismos tratando de corregir esta situación en el que no hay dólares y donde la economía boliviana se va prácticamente malogrando, y con este tema de la ASFI, de que los bancos solucionen ahora el tema de la desaparición de los dólares y que a partir de ahora los bancos deben entregar los dólares que se han depositado. Estas son las soluciones. ¿Cómo solucionar o el gobierno está entrampado y no hay salida en esto? ¿Qué pasa? No hay salida bajo este modelo porque como lo he mencionado, hay dos opciones. Una opción es que funcionen los mercados en libertad y eso es lo que no se deja y no se quiere. Y el otro modelo es el Estado que ejerce su poder para imponer. Mientras el Estado ejerza su poder para imponer, los mercados no pueden funcionar. Y los mercados libres y voluntarios son la solución tanto para el que ofrece como para el que demanda. Y en el tema de las divisas, el que ofrece y el que demanda llegan a un acuerdo y ese acuerdo lo ejecutan a través de un precio. Y es a través de ese precio que interactúan y satisfacen sus necesidades en una situación de ganar-ganar. Mientras el Estado intervenga el mercado de las divisas, mientras el Estado siga pretendiendo imponer su visión equivocada de lo que es el precio de una divisa y cuánto tiene que cobrar uno y cuánto tiene que cobrar otro, entonces no va a haber una solución a la escasez de dólares en este caso, que está ocasionando no solamente escasez de productos como los medicamentos, por ejemplo, sino también está ocasionando la imposibilidad que tenemos los bolivianos de acceder al comercio internacional, al comercio exterior y beneficiarnos de los productos y servicios que ofrecen otros países, que se producen y ofrecen otros países. Hoy por hoy es mucho más difícil adquirir maquinaria, adquirir insumos y de hecho muchas empresas están operando a media capacidad porque simple y llanamente no pueden importar insumos para producir y exportar tal vez. Guido, antes los gasolinazos y quién sabe también incluyendo el incremento salarial generaba un efecto multiplicador en la economía nacional. Ahora parece que esto se ha revertido y es la desaparición del dólar que está generando un efecto multiplicador en la escasez y el cambio de precios en diferentes productos. ¿Es así la cosa?
En parte sí, porque Bolivia es un país que depende muchísimo del exterior, depende muchísimo de las importaciones. No se ha generado, aunque se ha ofrecido, pero no se ha generado, no se han dado los incentivos para que los empresarios, los emprendedores puedan generar una capacidad productiva y es a partir de esa capacidad productiva que se pueda generar ventas al exterior y divisas para el país. Hemos hecho todo lo posible, el modelo ha hecho todo lo posible para limitar el crecimiento del sector empresarial. De hecho, cuando uno analiza las estadísticas empresariales, ve que las empresas han crecido en activos de alguna manera, pero han sido financiados con deuda. Pero lo más lamentable es que las empresas no han crecido de manera significativa en la generación de ventas. Y si uno analiza el comportamiento de las utilidades que son la reinversión al capital o la reinversión para mejorar los activos productivos, han caído de manera dramática y han pasado más o menos de 3.000 millones de dólares de utilidades el año 2014 a menos de 1.000 millones de dólares en los últimos años. Entonces, las salidas que podamos visualizar para nuestro país cada vez son más estrechas porque no se ha motivado, no se han generado las circunstancias, las coyunturas, los espacios necesarios para que pueda crecer el sector que genera riqueza y es el sector empresarial. Ahora, esta situación que estamos pasando con atisbos de cada vez más palpable el deterioro de la economía nacional, ¿se va a ir ahondando o en algún momento vamos a tener un reflote? ¿Cómo ves la cosa, querido Guido? No va a haber ningún tipo de cambio, es más, se va a profundizar la situación crítica del país y dentro del país, de las personas, de las familias y de las empresas, porque no se quiere sincerar el verdadero problema que tiene la economía. Bolivia tiene dos problemas que ya tienen más de 10 años de antigüedad. Uno es el exceso de gastos sobre los ingresos, y eso se lo ha estado financiando con caída de reservas y mayor deuda. Y por otro lado, no se quiere reconocer que tenemos un serio problema en las cuentas de la balanza de pagos. Eso quiere decir que en vez de entrar más divisas de las que entran menos divisas de las que salen. Y eso es lo que ha ocasionado la escasez de divisas, la caída de las reservas internacionales, pero también ha ocasionado esta crisis de balanza de pagos. Para poder resolver estas dos enfermedades que tiene la economía boliviana, es completamente necesario reducir el tamaño del Estado, es completamente necesario incentivar, motivar y dejar que los mercados funcionen y de esa manera las empresas puedan arriesgar su capital e invertir en producción futura, presente y futura. Por otro lado, es necesario que el Estado dé mejores condiciones para que la inversión extranjera directa pueda hacer negocios en nuestro país. En un país en el que el riesgo país es tan elevado, en un país en el que no existe seguridad jurídica, entonces es imposible que los inversores puedan apostar por invertir, por producir. Si eso no cambia, entonces la situación
en vez de mejorar, va a empeorar, el déficit va a seguir creciendo, van a tratar de seguir financiando el déficit con deuda, pero ya no pueden. Es posible que sigan financiando el Estado con los recursos de la gestora, pero eso es completamente inmoral porque es dinero que no les corresponde a los que están actualmente manejando los recursos de los jubilados. ¿Tú crees que en algún momento el gobierno también puede echar mano a la plata de la gestora, querido Guido? Oh, claro, ya lo han hecho. Por ejemplo, cuando estaba Yanine Áñez, la deuda interna era de 70.000 millones de bolivianos. Hablando de dólares, era de 10.000 millones de dólares. Esa era la deuda interna. El 2006, cuando este modelo empezó a gobernar, la deuda interna era aproximadamente de 20.000 millones de bolivianos, hablando en dólares de 3.000 millones de dólares. Entonces, del 2006 al 2020 pasa de 3.000 a 10.000, pero del 2020 al 2024 pasa de 70.000 a más de 150.000 millones de bolivianos. Entonces, ¿quién ha financiado esa deuda interna? Es la pregunta que les haría a ustedes. La forma en la cual se ha financiado esa deuda interna es con recursos de la gestora. Y a mí me parece que es completamente inmoral, abusivo, y es una especie de robo que se financie el Estado, un Estado que hace absolutamente nada por los bolivianos, es más, genera problemas, prohibiciones, dolor y tristeza. Me parece completamente inmoral que alguien eche mano a recursos que no le corresponden, que son de las personas que han ahorrado de forma obligatoria durante su época joven, durante los años de trabajo, para poder tener una vejez digna. Eso no va a suceder. Pero esto no es solamente algo que sucede en Bolivia, y eso quiero ser muy claro. Este es un modelo de la pobreza, este es un modelo del saqueo, este es un modelo en el que existen esclavos, que somos los que no estamos en el poder, los que trabajamos, y existen amos, reyzuelos, existen señores feudales, que son los que ocupan el poder, y los que ocupan el poder no necesariamente son de izquierda, los que ocupan el poder también son de derecha, y han hecho uso y abuso del poder del Estado para beneficiarse. Murray Rothbard menciona que existen dos medios de financiar la riqueza. Los medios económicos, y es como tú, como yo, generamos ingresos para poder alimentarnos y cubrir las obligaciones del mes. Y otra son los medios políticos. El político, el funcionario público, no tiene que vender absolutamente nada. El político, el funcionario que responde a una secta política, lo único que tiene que hacer es ir a hacer presencia en algún lugar y cuando se lo convoca, ir a matonear a los demás que están protestando por mayor libertad, porque siempre le va a llegar el dinero a su cuenta bancaria, trabaje o no trabaje. Trabaje o no trabaje un funcionario público, independientemente del rango que tenga, va a tener su ingreso sin haber vendido absolutamente nada. Tú estás vendiendo tus programas, estás ofreciendo publicidad, yo ofrezco cursos, doy clases para poder financiar mi gasto, pero un político, un funcionario, no tiene que vender nada. Y ahí está la división, la diferencia. Existen los que se aprovechan y existen los que somos los esclavos y eso ya no lo podemos permitir. No vivimos en libertad. Y hay una estrofa en nuestro himno que dice, Ah. morir antes que esclavos vivir. Yo diría, ser libres antes de morir. Agradecemos muchísimo a Guido Capra por habernos regalado estos minutitos aquí en el programa en otro formato. Guido, como siempre, un gusto tenerte aquí, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Nico, por el espacio.
que me otorgas para opinar. Gracias, Guido.